El tema de hoy, Él salvará al pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, en este día, que nuestros corazones están llenos de alegría, porque tú viniste a esta tierra, Señor, siendo Dios, te hiciste hombre como nosotros para salvarnos. Señor, te agradecemos mucho y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para entender, para comprender la magnitud de tu amor y que podamos ser agradecidos contigo, mi Señor. Gracias. Bendícenos, Señor, en este momento que vamos a recordar ese amor tan grande que nos demostraste y que nos mostraste a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén y amén. Es algo muy emotivo para mí el recordar lo que el Señor Jesús hizo por mí. Y yo quiero compartir algo muy importante para nosotros los cristianos. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:21, hablándole el ángel, recordamos la historia, ¿verdad? Un ángel Gabriel se le apareció a una virgen, ¿verdad? Y le habló y le dijo, ¿verdad?, de parte de Dios, que iba a tener un bebé. Ella le dijo cómo sería esto y él le dijo que por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Más adelante ella estaba comprometida con un hombre llamado José. A José se le dijo estas palabras. Dice que José, cuando vio que ella estaba embarazada, pues quiso huir, ¿verdad? Ya me imagino a José haciendo su maleta, ¿verdad? Como no la quiso difamar, dice la palabra de Dios, él prefirió irse y terminar su relación así en secreto. Pero en un sueño le habló un ángel y le dijo estas palabras: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Este Jesús, este Emmanuel, este Dios con nosotros, es el mismo, ¿verdad?, que Dios había prometido desde el Edén. ¿Se acuerdan? En Génesis 3:15, la palabra de Dios dice que Dios maldijo a la serpiente, ¿verdad? Y le dijo que pondría enemistad entre la mujer y él, entre la simiente suya y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer, es decir, Jesús, el Mesías, le iba a aplastar la cabeza, ¿verdad? Y él solamente le iba a agarrar le iba a lastimar el calcañar. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en esa dura cruz y resucitó de entre los muertos. ¿A qué rey se le ofrecían 3 regalos? ¿Se acuerdan de los, la gente le dice los reyes magos, pero en realidad eran astrólogos? ¿A qué rey se le concede nacer en un pesebre? Solamente a Jesús. ¿Por qué? Porque él vino a salvar al pueblo, dice la Escritura, de sus pecados. ¿A qué rey se le ofrecía el oro, el incienso y la mirra? Porque el oro se le ofrecía a los reyes y el incienso solamente a Dios. El incienso se le ofrecía a la deidad, a las deidades. ¿Qué estaban diciendo los reyes, los magos, que se les llaman ahora, verdad? Estaban reconociendo que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estaban reconociendo que Él es Dios. Estaban reconociendo con la mirra, ¿verdad?, que como hombre había venido a esta tierra, ¿para qué? Para morir por la humanidad. Y la mirra se ofrecía, ¿verdad?, cuando había un sepelio de una persona para embalsamarlo. A ese niño que nació parecía muy indefenso en un pesebre. Y por ahí cuentan, ¿verdad?, que en aquel tiempo se ofrecían los animalitos, ¿verdad?, de un año que fueran perfectos para el sacrificio, para cubrir el pecado de la humanidad.
Y dice que se envolvían, ¿verdad? Y se dejaban en un pesebre. No era un pesebre como los que conocemos, sino que era como un bebedero de piedra. Pero lo hacían para que no se lastimara el animalito, porque iba a ser ofrecido al templo. Entonces, nada fue casualidad, todo fue obra de Dios. Dios mostrando su amor para con la humanidad. Dios bendiciendo a la humanidad porque el hombre estaba en desgracia. Dice también, tiempo atrás, 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, hubo un profeta de Dios. Toda la Biblia habla de Dios, toda, de Jesús, del Mesías, de aquel que iba a venir a salvar al pueblo de sus pecados. Pero este profeta fue uno de los que habló muchísimo de Jesús, de dónde iba a nacer, que una virgen sería su madre, en Belén de Judea. Y uno de los pasajes que a mí me gusta mucho, dice, es en Isaías 9:6. Vamos a verlo. Dice así la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Que él tenía todo el poder y toda la autoridad de gobernar, y va a gobernar toda la tierra, y con un gobierno justo, no como el que tenemos hoy. Pero también dice, le llamarás, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Por qué consejero? Porque la palabra de Dios nos aconseja y nos dice, ¿verdad?, el camino que debemos seguir, porque Él nos ama tanto que Él siempre quiere protegernos. Y dice, Dios fuerte, no hay otro como Él. Padre eterno. ¿Qué quiere decir? Que Él es Dios, el que siempre ha existido, y príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque Él vino a traernos la paz. ¿Se acuerdan? Aquellos ángeles que cantaban, lo que dice en Lucas 1:14. Gloria a Dios en las alturas, decían ellos, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué Dios tan bueno y tan generoso, que a pesar de todo lo que le hemos ofendido, porque todavía le seguimos ofendiendo, aún así, si vamos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? En estos tiempos, en estas fechas, cada año el mundo celebra la Navidad, pero una Navidad muy diferente a la que celebramos los cristianos, ¿verdad? Nos decía Angie hace ratito, ¿verdad? La gente, bueno, estábamos igual que ellos. La celebrábamos con alcohol, con fiestas, con arbolitos de Navidad, con hombres regordetes, ¿verdad?, vestidos de rojo, es decir, Santa Claus o Claus, no sé cómo se pronuncia. Y los comerciantes, bueno, pues hacían su abril y mayo, ¿verdad? Siempre, cada año hacen su abril y mayo, porque les va muy bien en sus ventas, por tantos regalos, pero el corazón del ser humano siempre está vacío sin Dios. Por eso lo queremos llenar, ¿verdad?, con diferentes cosas. Y muchos, ustedes saben que ahorita en estos tiempos es cuando más suicidios hay. ¿Y ustedes saben por qué? Precisamente por ese vacío que tiene la humanidad. Y ese vacío fue preparado ¿para qué? Para que sea llenado solamente con la presencia de Dios. Hace rato cantábamos, ¿verdad? Que quiero que estés en mi corazón, que nazcas en mi corazón. Porque cuando Cristo llega a nuestro corazón, las cosas cambian. No los problemas siguen. Pero mi situación emocional cambia, porque Él cambia mi mente, cambia mi corazón y cambia mi forma de vivir.
Por eso los cristianos compartimos la palabra de Dios, porque sabemos de lo que estamos hablando, porque lo hemos vivido. Nosotros los cristianos celebramos con mucha alegría, ¿verdad?, en nuestro corazón y con mucha gratitud todos los días, no solamente en estas épocas, todos los días. Tenemos presente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Nosotros, por nuestro pecado, que dice la Escritura, merecíamos irnos al infierno, por un solo pecado, porque Dios es santo. Es decir, en Él no existe ninguna maldad. Por un solo pecado, Adán y Eva tuvieron que salirse de la presencia de Dios. ¿Cuántos pecados llevamos nosotros? Por eso dice el Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No le das un aplauso al Señor? Amén. Gracias. Gracias a Dios. Muchas gracias, Señor. Y todo esto de que porque me porté bien o porque soy buena, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahorita son tiempos para que compartamos la palabra de Dios con nuestra familia. Dice la palabra de Dios, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Qué padre! Ya estamos salvos, ya el Señor nos perdonó nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué nos falta? Compartir la palabra de Dios. Ahora somos embajadores. Ahora podemos decir, como decía el apóstol Pablo, y estas palabras se van a cumplir. Vamos a ver 1 Corintios 15, del 54 al 58. Y cuando esto corruptible, es decir, esta carne, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué? La victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Vamos de pasada, hermanos. Aprovechemos el tiempo. Oremos por los pecadores. Oremos por nuestros seres amados. Trabajemos para la obra de Dios. Porque fue un precio muy grande que pagó nuestro amado Señor. Su sangre preciosa. ¿Tú permitirías que te mataran por salvar a un perverso o un malvado? Yo no. ¿O darías a tu hijo? Pero mira el Señor mostrando su grande amor para con nosotros. El perdón fue por su sangre preciosa. Los sacrificios impuestos por la ley no pueden ayudarnos contra el pecado. Es lo que dice en Hebreos 10:4. La sangre de los toros y los machos cabríos, no era suficiente. Tenía que ser una sangre pura, solamente Dios. Por eso Él hizo todo esto. Por amor a nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, este mismo profeta Isaías: nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Increíble, pero es cierto. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él.
y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios por su Hijo Jesús, quien hizo posible el perdón y la reconciliación con nuestro Dios? Ya no vamos a recibir el castigo, la ira de Dios, porque es su justo juicio. El que hace algo es merecedor de algo, ¿verdad? Dios, siendo justo, tenía que castigar el pecado. Por eso decidió venir a este mundo haciéndose carne como tú y como yo. Como dice la Escritura, se humilló, porque él siendo Dios no tenía por qué hacerlo. Pero ahí él mostró su amor para con nosotros. Y hizo posible el perdón, esa reconciliación con él. Dios en su misericordia se compadeció de nuestras miserias y de nuestro sufrimiento, que es lo que trae el pecado. Nos concedió el perdón. ¿Pero qué significa eso del perdón? Es librar a alguien de una deuda, hacerlo libre, donar, regalar. Eso fue lo que hizo nuestro Señor. A mí me encanta un canto que cantábamos tiempo atrás, que dice: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. ¿A ti no te agradan esos cantos? Porque a mí, hijo, les siento en el corazón, ¿verdad? Una gratitud, porque el Señor ahora me ha hecho libre del pecado. Porque Él pagó el precio de mis pecados, dice, los pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ser obediente. Obedecer a mi Señor. Con un corazón sumamente agradecido. Y también nos lo dio, dice, abundantemente. Dice en Romanos 5:20, si quieren vamos a verlo. Ando un poquito ronca, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios, ¿verdad? Aplaudámosle al Señor con alegría, con gozo. Un día vamos a verlo cara a cara. A mí me emociona eso. Y me da mucha alegría. Dice la palabra de Dios también que así como Él nos perdonó, quiere que participemos nosotros también de su santidad. Dice que también nos ordena que perdonemos. Ahí es cuando dice uno, ay caray. ¿Por qué? Porque cuando no queremos perdonar, hay una amargura en el corazón. Pero Dios nos ordena que perdonemos. Es una decisión, no se trata de una emoción. Se trata de decidir obedecer a mi Dios. Si Dios me perdonó a mí semejantes pecados, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano, que es igual que yo? Si Dios es Dios y me perdonó, ¿cuánto más mi hermano, que yo soy igual que él, de pecador? El Señor nos manda que perdonemos. Esta es una decisión y es voluntaria, porque también el Señor no nos hace a fuerza, ¿sí? Él nos da el consejo. El sabio dice que escucha el consejo. ¿Por qué Dios quiere que perdonemos? Bueno, pues porque somos librados de sentimientos negativos, como el rencor, el resentimiento, el enojo, el dolor, la venganza. ¿Y sabes que todo esto guardado en el corazón se convierte en amargura?
Y la amargura, ¿sabes? Dice la Escritura que con la amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. En Mateo 6:14, palabras de nuestro Señor Jesucristo dice así: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es amor y sus hijos tienen el carácter de Dios, parecido. No somos iguales, ¿verdad que no? Pero somos parecidos. Entonces el cristiano es por naturaleza perdonador. De momento cuando alguien nos ofende, sí nos sentimos porque estamos en esta carne, ¿verdad? Y la carnita luego respinga. Pero luego, que me acuerdo que soy cristiana, ¿verdad? Y digo, caray, si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? O a alguien que me ofendió. ¿Se fijan que aquí aplica la regla de oro? No hagas lo que no quieras que hagan contigo. Con la misma medida que mides, Dios te va a medir. Dios quiere que tengamos un corazón limpio, no lleno de amargura, ni de tristeza, ni de dolor. Dios se encargará de los demás. Pero aquí lo importante es que yo, que tengo a Cristo, que nació en mi corazón, pueda tener el corazón de Dios, parecido al de Dios. Dios es misericordioso. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos amó y nos demostró y nos mostró su amor. Y es misericordioso. Él miró nuestra miseria. Cuando perdonamos, eso estamos haciendo, mirando la miseria del otro, con compasión, con misericordia. ¿Qué dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas? Bienaventurado el que tenga misericordia, el que sea misericordioso. ¿Por qué? Porque él alcanzará misericordia. El Hijo de Dios lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque ya experimentó el perdón, ¿verdad? Así que debemos guardar nuestro corazón. La palabra de Dios dice que niega Dios el perdón a aquellos que no saben perdonar. También a los incrédulos, por no creer la palabra de Dios, y a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que después de haber conocido la verdad, la palabra de Dios, rechaza a Dios y sigue su vida a su manera. También a los que blasfeman contra el Espíritu Santo. A esas personas Dios les niega su perdón, y no porque Él no quiera, porque Él ya hizo todo, sino porque la misma persona no quiere. Rehúsa creer en Él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras no les fueran reprendidas. Pero nosotros hemos decidido, ¿verdad?, creerle al Señor. Gloria a Dios. Debemos guardar nuestro corazón. Dios nos da una extenso explicación acerca de lo que es el amor. Primera de Corintios 13, nada más vamos a leer el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Vamos a verla en la traducción, la NTV. Ahí da la lista de lo que es el amor, ¿verdad? Pero desde el 4, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Dice, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Sí? No se irrita, ni lleva ¿qué? De las ofensas. ¿Qué quiere decir? Que no guarda rencor en su corazón, que perdona, ¿verdad?
Dios es tan bueno y tan generoso que nos enseña de una forma y de otra cómo debemos ser sus hijos. Ustedes en casa, por ejemplo, tienen a sus hijos y cuando estos se pelean, ¿ustedes están contentas? ¿Contentos? No. Pues así nuestro Padre Celestial. Él no quiere que nosotros, entre nosotros, nos peleemos. Él no quiere que guardemos rencor con nadie, porque Él quiere guardar nuestro corazón. Perdonar es liberar. Me libero yo y libero a la otra persona, ¿verdad? Porque a veces la otra persona ni se da cuenta, pero yo estoy ahí. Estoy cada día tomándome una copita de veneno, pensando que le va a hacer daño al otro. ¿Y quién se va a envenenar? Así es. Todos esos pecados de muerte son pecados de muerte. ¿Por qué? Porque son deliberados, son conscientes, son continuos y son faltos de arrepentimiento. Por eso no tienen perdón. Y son pecados de muerte porque ya saben qué significa eso de muerte, ¿verdad? Muerte significa separación de Dios. Cuando morimos nosotros es la separación de nuestro cuerpo y alma, ¿verdad? Pues la muerte que dice Dios es la separación de Dios, eterna, ¿sí? Dios quiere que participemos de su santidad. Hemos estado escuchando las enseñanzas que Dios ha provisto para nosotros en la iglesia los miércoles, hablando acerca de la santidad. La santidad inicial, estaba recordando en la mañana, es cuando creímos en Cristo. Cuando Él vino a mi corazón, me arrepentí, le pedí perdón. Dice que en Cristo Dios nos justificó, nos santificó y nos dio redención. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero no queda ahí nada más, sino que dice que sigue un proceso de santificación todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros, ¿sí? Y yo recuerdo que el pasaje de aquella mujer que llegó cuando estaba Jesús, ¿verdad?, en la casa de Simón, que lo había invitado a comer, un fariseo. Dice que llegó esta mujer con una botella de perfume muy costosa. Me imagino que era lo que ella tenía de más valor, pero estaba tan agradecida con Jesús que entró a esa casa de ese judío cuando no le era permitido. Ella entró, ¿verdad? Y dice que agarró el perfume y perfumó al Señor Jesús y lloraba en sus pies y le enjugaba, le secaba, ¿verdad?, sus pies con sus cabellos. Yo me identifico mucho con ella. Y entonces Simón, el que había invitado a Jesús, empezó a juzgar a Jesús acá en su mente. Pero como Jesús es Dios, conoció su mente, conoció lo que estaba pensando. Y entonces le dio un ejemplo y le dijo, había dos hombres que le debían a su amo. Uno le debía poco y otro le debía mucho. Dice, y el Señor decidió y le perdonó la deuda a los dos. Le dijo, Simón, ¿cuál de los dos estaría más agradecido? Simón le contestó, pues al que se le perdonó más. Dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Le estaba diciendo en otras palabras, yo vine a tu casa y tú me invitaste y mira, me recibiste como si fuera cualquier vecino, ¿verdad? Ni al vecino lo recibes así. Pero esta mujer, mira cómo me recibió. Y yo me recuerdo mucho a ella, ¿verdad? Por eso amamos tanto al Señor, porque Él nos ha perdonado mucho. A fin de cuentas, poco o mucho somos deudores, ¿verdad? Ya sea que le debamos poco al Señor, pero le debemos, o ya sea mucho. Entonces, como quiera, necesitamos de Dios, necesitamos de su salvación. También hay otro pasaje que habla la palabra de Dios. En Mateo 18, lo vamos a ver y con esto termino. Mateo 18, 23. Por lo tanto, dice, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los
siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía, ¿cuánto? Millones de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa. ¿Se fijan? Cuando el varón no hace lo que a Dios le agrada, se lleva de paso a su familia. ¿Por qué lo querían vender? Porque pues para que pagara aunque sea algo, ¿verdad? Porque él ni con su familia trabajando toda su vida podían pagar esa deuda. Junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Pero el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha compasión de él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, o sea que también debía, igual que él, ¿verdad? Que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello, o sea, lo agarró de aquí y le dijo: ahora me pagas, ¿verdad? Y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él. ¿Se fijan? La misma historia. ¿Y qué dice? Le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, dice, yo te lo pagaré, te lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto. Fíjense bien, no estaba dispuesto. El perdón se trata de disponer su corazón. Él no estaba dispuesto a esperar. Y hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, ¿cómo considera Dios aquel siervo de Dios que no perdona? Malvado, malvado. Palabras de Jesús. Te perdoné tremenda deuda porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran. Ya no solamente era pagar la deuda, para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Esta es la enseñanza, hermanos. Así como fuimos perdonados, también debemos perdonar a nuestros hermanos, porque todavía estamos en esta carne y todavía a veces, ¿verdad?, se nos chispotea. Dios quiere que estemos sanos en nuestro corazón. Él quiere que vivamos en santidad, que nos parezcamos a Él, porque un día vamos a estar con Él y le vamos a ver cara a cara, así como dice la Escritura, el Señor vendrá. 2 Corintios 2, 7 y 1. Segunda de Corintios 7, 1. Dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos ¿a quién? A Dios. Así que, hermanos, continuemos celebrando la Navidad, no solamente en estas fechas, todos los días de nuestra vida en santidad, porque Él nos ha perdonado, nos ha justificado ante el Padre, ya no está enojado con nosotros. Tenemos que continuar en esta vida de santidad. ¿Para qué? Como cantamos hace rato, para alabanza y gloria de su santo nombre. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie y vamos a entonar ese canto, el primero que...